Soy un payaso tocapelotas e histriónico, arrogante, bocazas, frívolo. ¿Por dónde inicia uno el relato de su propia vida? Crecí creyendo que era diferente y defectuoso, pero nunca lo dije. Qué sencillo me resultó esconderme a la vista de todo el mundo. Hola a todos y a todas. Vamos a ponernos un poquito intensas, muy intensas, porque Disney está a punto de estrenar una serie que nos va a hacer recapacitar sobre un tema tabú sobre el que no se habla tanto, pero Javi Giner ha tenido la valentía de hacerlo, primero en su libro y luego en una serie de seis capítulos. Aquí tenemos a Javi Giner y a Oriol Pla, que es Javi Giner. Bienvenidos. Muchas gracias. A ver, tan intensos no nos vamos a poner porque a nosotros también nos gusta... El payaseo. Exacto. El disfruteo. Sí. Sí, pero vamos, son 6 episodios y tienes a 2 Javi Giner. Exacto. Por el precio de uno. Menudo viaje. Yo os decía antes que acabo de terminar de ver los 6 capítulos. ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? ¿Estáis orgullosos del resultado? ¿Cómo ha sido este viaje? Ha sido increíble, la verdad. Estamos felices del... Hay algo muy curioso que de pronto, como nos hemos comprometido tanto con el viaje, hemos hecho esta familia tan artístico y como de compañeros, nos hemos entregado tanto y hemos vivido tanto el viaje en sí, no tanto pendientes del resultado, que cuando terminó todo dijimos, había una parte que es como de, ya con esto, ya estamos felices, ¿no? Ahora todo lo que venga será un regalo. Entonces todo lo que está viniendo es pues sí. Así que estamos súper orgullosos y felices. Además orgullosos muchos los unos de los otros y de todo lo que está llegando y cómo llega y el feedback que estamos recibiendo, o sea que... Claro, el feedback porque se ha estrenado ya en algunos festivales, la prensa ya lo ha visto. ¿Qué habéis llegado, sobre todo en tu caso, que es muy personal este proyecto? ¿Qué os ha llegado? Pues, o sea, aparte es una cosa muy... O sea, si viste, por ejemplo, en el Festival de San Sebastián que Uri y yo dimos entrevistas y tal, y que en casi todas las entrevistas yo decía que parecía la madre de la Pantoja porque me echaba a llorar en todas las entrevistas, pero que era de pura emoción porque es que me sobrepasaba de alguna manera el recibimiento que estamos teniendo y que por parte de prensa como tú, de periodistas y también de público, ¿no? De público anónimo que ya la está empezando a ver en festivales y tal. Y claro, haces una cosa como muy personal donde pones tu alma y tus tripas y de alguna manera todos los proyectos lo son. Pero yo creo que por unas características muy únicas y muy especiales, igual un pelín más, ¿no? Y claro, recibes halagos que van más... O sea, no va tanto del elogio, ¿no? Sino va tanto desde de dónde llega ese elogio, ¿no? O sea, de repente, pues yo que sé, en el grupo que tenemos, pues compartir críticas y de repente tú ves desde... O sea, que no es tanto el hecho de que hablen bien de la serie o que destaquen la interpretación de Oriol o que destaquen mi dirección sino el lugar tan íntimo desde el que la persona que está escribiendo sobre ella también se comunica, ¿no? Y eso es profundamente emocionante de ver. Sí. Es decir, no, en San Sebastián nos pasaba, o sea, de repente nos paraba por la calle una señora y nos decía, muchísimas gracias porque me habéis hecho sentir menos sola. Claro, recibir algo así es muy sobrecogedor y muy emocionante porque trasciende por mucho me ha gustado la serie, no me ha gustado, no, o sea, lo que tú nos has dicho antes de que empezasen a rodar las cámaras de joder, me ha impresionado mucho, me ha costado, tal, ¿no? De repente es muy bonito ver cómo una cosa que de alguna manera nace de nuestra intimidad más íntima, valga la redundancia, tiene ecos en la intimidad de todos vosotros, ¿no? Es una especie como de comunicación que trasciende la pura entrevista, casi te diría, y eso es muy especial, es muy especial. Cuando te entrevisté hace ya 3 años, te entrevisté por el libro Yo Adicto, ya reconocí ese ejercicio de generosidad que hiciste al hablar de tu vida, de estos episodios. ¿Por qué decides hacerlo serie? ¿Cómo te llega? ¿Ha sido también difícil para ti el hacerlo carne, hacerlo cara, hacerlo hueso? A ver, es una respuesta muy poco épica, ¿eh? O sea, lo hago porque tengo la oportunidad, es decir, a raíz de que el libro se empieza a hablar de él y empieza a tener un éxito relativo, varias productoras me contactan con la posibilidad de convertirlo en serie o convertirlo en película. Yo desde el principio siempre pensé que, o sea, cuando me llegan los ofrecimientos de que en una película no tenía el suficiente espacio o tiempo para poder contar todo lo que quería contar, ¿no? Y a partir de ahí decido irme con Aitor Gabilondo, el creador de Patria, co-creamos juntos la serie
la escribimos junto a Alba Carballal y a Jorge Gil, y yo sí tomo una decisión desde el principio, que es que quiero que todas las personas que formen parte de la serie, o sea, que aunque la serie esté hecha y el material, la materia prima de la serie sea mi experiencia y mis tripas, ese acto que tú o sea, que tú te acabas de referir a él como un acto de generosidad, de alguna manera yo intento que todas las personas que vayan a formar parte de la serie también hagan ese acto de generosidad, ¿no? No como una imposición, sino de una manera muy orgánica, muy natural y muy fluida. Y es una de las cosas de las que me siento más orgulloso, es decir, que no, yo Adicto como serie no solo me narra a mí, evidentemente narra a muchísimas personas que se parecen a mí o que han sufrido o que sufren trastornos de salud mental o de adicciones o cosas parecidas, pero también narra a todas las personas que forman parte de la serie. Es decir, de alguna manera Uriol, por ejemplo, no solo está interpretando a Javier Giner, sino que hay mucho de Uriol Pla en ese Javier Giner, de Victoria Luengo, de Omar Ayuso, de Marina Salas, de Bernabé Fernández, de Itziar Lazcano, de Ramón Barea. Quiero decir, o sea, hay una cosa muy bonita que es una... es casi una serie hecha como una compañía teatral. De alguna manera hay una especie de conciencia colectiva, sí, y de organismo, sí, flexible y sí, que se readapta y se escucha a sí mismo y sí. Y que de alguna manera todos estábamos en este proyecto al servicio de algo que entendíamos que era mucho más importante que nosotros. Es decir, que no iba de qué bien lo hacemos o cómo nos lucimos o qué serie más cojonuda hemos hecho, que de lo que iba era de dotar de dignidad, de humanidad, de hablar de cosas que nos importan, de defender lo colectivo, de defender la vulnerabilidad, o sea, que son todos conceptos que son mucho más importantes que nuestra individualidad, ¿no? Y había una conciencia muy clara en el rodaje de eso. Y cuando te digo de eso es desde el primer actor, que es Uriol, hasta el último técnico, o sea, hasta el último técnico, ¿no? Es verdad que ha sido un set muy, muy bonito, muy seguro, con mucho cariño, muy humano. Ha sido un set muy humano. El elegido para interpretarte fue Uriol Pla. A ti, ¿cómo has abarcado, cómo has abordado esa generosidad de la que habla ahora Javi? ¿Y por qué Uriol Pla para interpretarte? ¿Cómo he abordado esa generosidad de la que decía Javi, de que no era un ejercicio de generosidad solo suyo, sino de todo el equipo, de entregarse a esa causa, a esos mensajes? Sí, totalmente. O sea, yo creo que solo se podía entender como un acto, o sea, como el amor, ¿no? Que es un juego que es a perder, sí, ¿no? Que tienes que dar, ¿no? El juego es dar. Entonces, desde y hay muchas formas de dar. A veces puedes dar con espacio, puedes dar con escucha, puedes dar dejándote o permitiéndote a ti también muchas cosas, o puedes dar no siendo tan duro contigo mismo, ¿no? Y nos fundimos entre la serie, o sea, entre el trabajo, lo humano, lo temático, ¿no? Se fundió todo y salió lo que ha sido, que es como... Yo siempre he tenido la sensación que había una especie como de ángel que cuidaba este proyecto, porque siempre salía al paso, salía un problema de, yo qué sé, de producción, no, es que no podemos hacer esto porque tal y cual, y se encauzaba hacia... Y en cada obstáculo el viaje se hacía más profundo y mejor, y las decisiones que se tomaban hacían que todo avanzase a capas más profundas y mirándolo así como digo, hostia, suerte que tuvimos ese problema porque nos llevó a esa solución o a esa entrega y ya está. Yo también sabía también que de alguna forma era como un maestro de ceremonias también de toda la parte como de los compañeros actores y actrices, entonces también era como acoger ¿no? ese código que teníamos tan claro aquí, ¿no? Y poderlo transmitir y poder también compartirlo y poder tener un espacio de juego, porque la serie obviamente está sobre el personaje de Javi, pero yo me he apoyado un montón con todos los actores y actrices que estaban ahí generando toda esa ficción de la que nos nutríamos y jugábamos, porque nos lo pasábamos muy bien también, porque Javi permitía un espacio de juego real, una libertad con mucha responsabilidad, y eso, ya te digo, tiene esta cosa como de organismo, ¿no? Y obviamente pues hay una pieza que se clava, ¿no? Una lanza solo se puede clavar si tiene una punta, y yo era el responsable de esa punta, ¿no? Pero como que, ya te digo, todo está muy conectado.
¿Por qué Oriol? Para Soy barato, yo soy barato. No, porque me dijo que lo lo hacía gratis porque le gustaba mucho el guion y dije, eres el elegido. No, a ver, ¿por qué Uriol? Se va a morir de la vergüenza, pero bueno, Uriol, pues porque para mí Uriol pertenece y desde siempre lo he pensado, a la estirpe de los verdaderamente grandes, quiero decir, para mí Uriol es un actor monumental al cual yo sabía perfectamente que le podía pedir absolutamente todo, que es moldeable como la plastilina y sobre todo tiene una conciencia del oficio y del porqué y desde dónde hace las cosas que es muy parecida a la mía, es decir, somos dos inconscientes en el fondo, porque la serie es una serie muy arriesgada, que toma decisiones muy arriesgadas, que está continuamente en el filo de de convertirse en algo grotesco o en algo emocionante, ¿no? Y entonces yo necesitaba rodearme de apasionados y de locos, entre comillas, como yo, ¿no? Y Uriol es una de esas personas. Yo siempre digo, es que es nuestro Joaquín Phoenix sin todo lo malo, ¿no? Porque luego, cuando quiero decirlo de sin todo lo malo... Soy súper fan de Joaquín, me encanta. Pero es que es verdad que además, lo que yo no sabía que me iba a encontrar, porque no le conocía, ¿no? O sea, yo sabía que me iba a encontrar la excelencia interpretativa, ¿no? O esperaba encontrar esa excelencia interpretativa porque la había disfrutado como espectador, ¿no? Pero lo que no sabía que me iba a encontrar era un ser humano de esas características, porque claro, es que es muy difícil de explicar con palabras, pero la relación que Uri y yo hemos tenido en este proyecto trasciende por mucho la relación de un director y un actor. Es un compañero de viaje, es un hermano, es un compañero artístico, es un confesor, y claro, eso es algo que yo no imaginaba que iba a ocurrir. Y que ha sido, ¿no?, quizá uno de los mejores regalos que nos llevamos también. Ahora, el abrazo que nos hemos pegado ahí abajo, que de pronto estaba abriendo la maleta con todas sus cosas, yo me he descalzado, me he puesto en el césped y nos hemos mirado y digo, vaya dos frikis, ¿sabes? Pocas veces se da eso de que un actor se ponga a las órdenes de un director al que también tiene que interpretar, y más para representar una etapa muy oscura, muy difícil. No está representando el primer amor de Javi Giner, por ejemplo, es algo muy difícil. Este tipo de retos te dan cierto miedo. A ver, sí, lo que es que ya te digo, creo que el orden de prioridades y la base moral para lo que decía, ¿no?, del oficio y todo eso, sabíamos que cualquier pudor o lo que queríamos hacer, lo queríamos hacer. Y Javi, sí, y se llama Javier Giner, pero al final él no va ni de Javi, ¿no? Javi hablaba mucho y se emocionaba Javi mucho siempre cuando hablaba de sus compañeros, y lo hacía mucho por sus compañeros, casi que él se ponía un poco al sacrificio ¿no?, en la plaza para poder transitar y hablar de todos esos que muchos no están, ¿no?, y no llegaron hasta aquí. Entonces, como esto estaba por encima de nosotros mismos, nos quitamos súper rápido de delante cualquier cosa que nos pudiese impedir relacionarnos bien con el material. El respeto malentendido, que sería un pudor que no es creativo. El respeto también, como tú lo dijiste, a los guionistas. No me respetéis, haceros lo vuestro. O sea, yo me pongo al servicio de que todos canalicemos esto, ¿no? Y entonces es un reto, pero el reto era... sí, había un reto que yo sentía que a veces era como tener un corazón enorme de una persona y era como de... entonces sí que me volví como una especie como de madre leona, ¿no? Un poco de mi cachorro, ¿sabes? En plan, yo voy a morir o matar, ¿no? Para proteger este corazón. Como decías, la serie baila en ese filo entre lo grotesco y lo emocional. ¿Cómo has cuidado la forma? ¿Cómo has cuidado el fondo para no salirse de esa fina línea? ¿También has querido ser pedagógico con Yo Adicto? Cuéntame. Yo, quiero decir, no he querido ser pedagógico en el sentido en el que yo no me sitúo o no quiero situarme en un sitio donde yo tenga todas las respuestas, porque yo no las tengo. Yo tengo algunas respuestas acerca de mí mismo y de mi vida por un proceso terapéutico, que continúa a día de hoy, quiero decir, por la terapia que hago y tal, ¿no? O sea, bastante tengo con encontrar respuestas para mí mismo como para encima situarme en un espacio. Me parece un espacio muy arrogante en el que no
no me considero ni gurú, ni ejemplo de nada, ni quiero decirle a la gente cómo debe vivir su vida, ¿no? Creo que incluso el propio personaje en la serie lo dice, es un camino íntimo y personal de redescubrimiento y reconciliación, ¿no? Entonces, o sea, la pedagogía que pueda haber en la serie es la pedagogía orgánica que ocurre en un proceso de estas características. Es decir, he dejado que entre la pedagogía en la serie siempre de acuerdo a lo que Javier, el personaje, está viviendo en ese momento, ¿no? O sea, quiero decir, por ejemplo, hay ciertas enseñanzas que yo aprendí en un momento dado que no están en la serie porque no le pertenecen al momento en el que Javier está en la serie, ¿no? Entonces, es verdad que se le da importancia a la terapia, es verdad que se le da importancia a personajes como los educadores sociales y las educadoras sociales, las psicólogas, los psicólogos, los profesionales de la salud mental, pero porque son personajes que realmente salvan vidas, ¿no? Y de eso es de lo que está hablando la serie. Entonces, hay un tema en el que más que ser pedagógico, sí había una especie de brújula o de diamante en bruto que yo quería cuidar y que además transmití absolutamente a todos los actores y a todo el equipo, que era la razón íntima por la cual yo hacía esta serie. Y la razón íntima por la cual yo hacía esta serie era para acompañar, no para solucionar, porque no creo que una serie ni una ficción tenga la capacidad de solucionar vidas, ¿no? Creo que la solución de cada vida le pertenece a la persona, ¿no? Pero sí para acompañar y de alguna manera, quizás es una cosa ingenua, ¿no? Pero de alguna manera sí hacer sentir a ciertas personas que están transitando un infierno o a personas relacionadas con personas que están transitando un infierno, hacerles sentir menos solo, ¿no? O menos sola, ¿no? De hecho, si te fijas al final de cada capítulo, la primera frase que aparece en una cartela es no estás solo, no estás sola, ¿no? Porque yo he vivido la soledad de vivir el infierno de la adicción y yo he vivido la soledad de considerarte un ser defectuoso, que hay algo en ti que no funciona y que estás solo frente al mundo, ¿no? Entonces, eso por la parte de la pedagogía. Luego, por ejemplo, tenía muy claro desde el comienzo en el tema de la forma, con Elena Trapé, que dirige 3 episodios, yo desde el principio le dije a Elena, necesitamos como salirnos de la ecuación, necesitamos que no se nos vea como directores, necesitamos huir del artificio, porque lo que yo intentaba crear es un artefacto profundamente emocional que estaba al servicio de los actores, por y para los actores, es decir, la cámara en mano, ese tipo de montaje, tal, porque para mí era más importante la emoción de la propia serie que la peripecia narrativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, cualquier tipo de truco de director o cualquier tipo de artificio que a ti como espectador te recordase de alguna manera o te sacase de la historia y te recordase que hay una persona dirigiéndola, yo lo rechazaba inmediatamente, porque en mi imaginario, o sea, una historia de esta intimidad, de alguna manera, necesitaba también ser una especie de confesión directa entre la pantalla y el espectador. Entonces, mucha parte de lo que yo le transmitía a Elena y de lo que intentábamos hacer Elena y yo era justamente no inmiscuirnos en esa transmisión, que se nos viese lo menos posible. Sí, una especie de pantalla muy porosa entre el espectador y el viaje de los personajes. Y de ahí tiene la forma que tiene, que tiene Yo Adicto, ¿no? Y el tema emocional, el tema de las emociones, yo... sí me peleé mucho, me peleé, entiéndeme, no me peleé, pero quiero decir, le di muchas vueltas y trabajé mucho y pensé mucho y reflexioné mucho en el sentido de quería que fuese una serie profundamente emocional, pero no sensiblera. No quería caer en la victimización o en el melodrama del violín desaforado, o quería que mantuviese la crudeza de la vida, ¿no? Y que las carcajadas fuesen carcajadas y que las lágrimas fuesen lágrimas, pero que fuesen de alguna manera orgánicas y propias a lo que estábamos contando, ¿no? O sea, la emoción de Uri en la serie muchas veces es real. Es real porque él está transitando por esa emoción. No es una emoción ni artificial, ni fingida,
ni nada parecido, ¿no? O sea, No, porque no lo sé hacer. O sea, bueno, pero como que yo no sé llorar, en plan, ¡cuc, cluc! No lo sé hacer. claro, pero que de alguna manera, o sea, hay una especie como de... Porque yo recuerdo eso, por ejemplo, de mi tiempo en la clínica de desintoxicación, de esta especie de euforias y bajones que son muy crudos y que no tienen nada de artificial, ¿no? O sea, que son como que de repente sientes ciertas conexiones que no es que suenen violines y te emociones, ¿no? Y entonces yo he intentado huir de eso en la serie, que he intentado lograr la emoción más cruda y más vital posible, ¿no? Eso, a través, como dices, de ese tránsito que ha hecho Uriol. Cuéntame cómo lo has hecho, porque espero que estés preparado para todos los premios, porque creo que trasciende todo, no sé, todo método, la serie te pone en lugares muy límites, muy oscuros, más desesperantes, más histéricos. ¿Cómo has transitado por ahí para llegar a ese punto, para luego salir de ahí? ¿Cómo lo has hecho? Pues no lo sé. No lo sé. Es decir, creo que muchas cosas, si la pregunta es como a nivel técnico, actoral, te podría decir que yo soy una persona muy curiosa también y como he viajado con cosas muy lecoquianas sí, luego métodos quizá más de internos, de fuera hacia adentro, desde el cuerpo, de lo que sea, pero todo me ha venido a buscar en este proyecto para poderse canalizar de esa forma. Así que yo lo que hice fue entregarme, generar un espacio, confiar y luego, ya te digo, comprometerme conmigo mismo, en el sentido de que había un momento que yo priorizaba el tiempo de sueño, que poder dormir ni que sea 8 horas, aunque tenía que estudiar el papel. Estuve 3 meses y medio que mi vida realmente era estudiar en casa, irme a dormir temprano, porque sabía que yo estar descansado era bueno para poder tener una conexión con el cuerpo y con las emociones y con la memoria y con la finura, ¿no? Entonces, no lo sé, en muchos sentidos entré de pronto en una especie como de trance y intenté no vivirlo, no capitalizarlo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Sino de dejar que pasase y ya está. Hay momentos que decía, esto no sé cómo hacerlo, y era como confiar, dar espacio, y de pronto salían cosas maravillosas. Pero es como si no fueran a través mío y no fuese una cosa mía. Te mencionaba antes, lo de capítulo 5. Déjame decirte, ha sido alucinante de ver, ¿eh? O sea, Sí. alucinante de ver, alucinante. En realidad, mencionas un punto de la serie que te reservas el derecho, aparte de tu intimidad, a no contarlo todo, tanto por hace años con el libro como ahora por la serie. ¿Has notado cierto morbo para escarbar igual los aspectos más escabrosos de aquella etapa? No, lo que fíjate, o sea, va más por el hecho o sea, creo que el morbo de la serie o el posible morbo de la serie se desactiva desde el momento en el que yo me acerco al material, porque no me sé acercar de otra manera y no quiero acercarme de otra manera, pero me acerco al material desde un punto de vista muy humanista, es decir, de dignificar a las personas que hemos pasado por una adicción, de dignificar a personas que están diagnosticadas con enfermedades mentales muy diversas, de dotar de voz y de dignidad a seres humanos que nos perdemos, que nos extraviamos, que nos rompemos por dentro. Y entonces al final, cuando tú te acercas desde esa especie como desde ese humanismo, desde esa ternura, ¿no?, hacia los olvidados, de alguna manera, por llamarles de alguna manera, es imposible acercarte con el morbo, ¿no? O sea, yo creo que en el momento en el que entra la capacidad de ver al otro como a un ser humano, el morbo se desactiva, ¿no? A lo que me refería yo, que hay un momento en el que yo digo me protejo, es porque yo no considero que Yo Adicto sea, para que me entiendas, una autobiografía de mi vida. O sea, Yo Adicto es un relato muy concreto de algo muy concreto de mi vida, ¿no? Pero eso, o sea, Yo Adicto no es la representación de Javier Giner. Javier Giner es muchas más cosas, aparte de ser adicto, ¿no? De hecho, esto es una gilipollez que solo lo soy yo y no lo he compartido nunca, entre el yo y el adicto hay una coma, ¿no? Porque es importante la separación. O sea, está el yo, coma, adicto, ¿no? Y a lo que me refiero al final, que también lo hace una reflexión el personaje en esa voz en off, es que muchas veces a las personas enfermas se nos reduce a nuestra enfermedad, ¿no? Y se nos etiqueta, ¿no? Entonces, también hay una reivindicación de Hombre, mucho estigma sobre la adicción. Claro, entonces una forma de desestigmatizarla es explicar también que los adictos somos mucho más
que nuestra propia enfermedad, ¿no? Y que somos mucho más que una estadística o de las cosas que se dicen de nosotros, o no sé cómo se dice en la serie, o los memes que se comparten para reírse a nuestra costa, y que somos mucho más que las cosas que dijimos o hicimos, ¿no? Entonces, a eso me refiero o sea, es decir, que hay muchas cosas en la serie que aunque el personaje se llame como yo no estoy contando, ¿no? Estoy contando las que me apetece compartir con el mundo, y ya está. Bueno, pues por la parte que me toca, gracias por compartir esta historia, por abrir esta ventana, por vuestra generosidad, por abrir ciertos melones. El melón de Omar Ayuso también es un melón que habría que abrir más. Así que nadie se la pierda. Yo aún no me he recuperado. Chico, no sé si decirte perdona por... perdona por... Pero, o sea, pero... No os preocupéis, o sea, os vais a reír mucho también. Ahora parece que esta serie... No, pero dentro del sufrimiento la has disfrutado. Sí, muchísimo. Vale. Menudo maratón, pero claro, como ha sido tan de repente, pues... Aún meterme las canillas. Muchísimas gracias. A ti. Soy tu educadora. Te esperan días moviditos. Hay un grupo muy bajo ahora, ¿eh? Yo no soy como ellos, yo tengo una vida muy guay fuera. Insistís en huir de vosotros mismos. Estoy muerto de miedo, ¿veis? ¡Ah!